Ok, entonces encontré hace unos días un video que me salió por casualidad en YouTube de una persona en México que está entrenando para una carrera de 21 kilómetros o algo así e hizo un vlog grabando su entrenamiento con una GoPro Hero 4K. Esto la verdad para mí me resulta sorprendente porque además se ve en una calidad bastante decente, la imagen está muy bien, la estabilización obviamente no dudaba de ella, pero con lo crítico que he sido de la GoPro Hero 4K, me impresionó que el amigo del canal de Runómada tuviera tan buena calidad en ese vlog. Entonces me surgió la duda, ¿será que se puede vloguear con la GoPro Hero 4K? En este video lo vamos a ver. Antes de salir al mundo real a grabar este vlog con la GoPro Hero 4K, hay que tener un par de consideraciones que vi en el blog del amigo Runómada. Y es que las condiciones de luz en las que hizo ese entrenamiento y ese vlog son unas condiciones ideales, por así decirlo, en la que tiene buena iluminación porque el sol está casi todo el tiempo de frente, no tiene tantos cambios de luz a sombra como he mostrado en algunos de mis videos, y que por eso es que creo que no tiene un gran rango dinámico esta cámara, y además el cielo está azul y todo es bonito. En esas condiciones siempre he dicho que la GoPro Hero 4K puede dar un buen rendimiento, pero los vlogs no siempre tenemos ese clima así, y por ejemplo donde yo vivo no es todo el tiempo así el clima. Vamos a salir a ver cómo funciona, y hay un tema que sí me parece el más curioso al ver ese video, y es que el sonido, si bien no es el mejor sonido del mundo y claramente no se puede equiparar con un micrófono, es bueno, es decente, se escucha a pesar de estar en el exterior, y hay que tener en cuenta que la GoPro Hero 4K no permite, a pesar de tener puerto USB-C, que se le conecte un micrófono externo. Dicho esto, ahora sí, vamos para afuera. Bueno, ahora sí estamos acá afuera. Está haciendo buen clima afortunadamente, y todo el audio que van a escuchar en esta parte del video va a ser directamente de esta cámara, salvo que el audio esté muy malo y tenga que ajustarle algo, espero no mucho. Si algo se lo voy a dejar puesto acá en la pantalla. Entonces vamos a ir a grabar, a entrenar, a correr un rato, y vamos a ver qué tal se desempeña esta cámara para hacer ese vlog corriendo. Todo este vlog lo estoy grabando con el modo de 4/3, que permite adaptar mucho más fácil entre horizontal y vertical. Simplemente también para probar esa actualización que sí le hacía mucha falta a esta cámara. Hay que tratar de poner el sol a tu favor. En este caso lo tengo a ese lado, entonces me ilumina un poco mejor, y con eso podemos hacer una prueba del audio, que estoy al lado de una calle bastante transitada, para ver cómo se escucha el micrófono interno y cómo vamos pasando por debajo de algunos árboles. Realmente, como no he usado mucho el modo 4/3, que es nuevo, solamente quiero ver si este pedazo que grabé en 16:9 pierde calidad o no comparado con el 4/3. Y pues también para ver cómo hace el comportamiento según la luz. Va a ser un ligero alto acá, mientras que les explico otras cosas en el estudio, porque esto de tratar de entrenar y al mismo tiempo grabar como que me distrae y no hago bien ni lo uno ni lo otro. Entonces regresamos al estudio y ahorita finalizamos este vlog. Tengo que ser honesto con ustedes, es que acá yo tenía planificado un clip diciendo otras cosas, pero descubrí algo para mal que funcionaba relativamente bien en esta cámara, y que debido a una actualización que hizo GoPro recientemente, literalmente se dañó todo.
No es un secreto que el proceso de estabilización en esta cámara es un poco tedioso, teniendo que pasarlo por la aplicación de Quik en el celular, descargar el material en el teléfono y después pasarlo a un computador. Hasta ahí era el proceso normal y estándar que ya se conocía y que era más o menos el tema que les iba a mencionar acá en esta pausa del blog. Pero cuando empecé a editarlo y traté de bajar el material en especial en 4/3, fue totalmente imposible hacerlo en la aplicación de Quik en el teléfono. Como se han dado cuenta, varios de estos clips que les he mostrado grabados en 4/3 tienen además una pequeña marquilla que les dice que los estabilicé en una app de terceros. Y me tocó hacerlo de esta manera porque fue imposible hacerlo en la aplicación directamente de GoPro. No pude con ninguno de los clips, no importaba si era súper liviano o no el clip, nunca pasó, se quedaba siempre cargando la pantalla en negro, en el mejor de los casos salía el preview del clip, pero no mucho más. Los únicos que pude estabilizar en la app y que también se los he ido mostrando acá en este blog han sido los 16/9. Tampoco fue tan fácil porque la aplicación también falló, pero al menos se pudieron estabilizar ahí. Ahora sí, dicho esto, podemos seguir con la parte grabada del blog. Bueno, regresamos después de correr porque de verdad mis respetos para los que son influencers de running y toda esa vaina y corren y al mismo tiempo se graban. La verdad, mis respetos para esa gente porque no sé cómo pueden hacer para correr y hablar al mismo tiempo y además concentrarse en ir a fondo como cuando están terminando una carrera y eso, y seguir grabando. O sea, de verdad se me hace muy complicado a mí, pero bueno, eso no importa. Volvemos a hablar de la cámara. Otra vez estoy grabando en 4/3, ya mucho más tranquilo, en un lugar un poco más silencioso y con el sol dándome de frente. Creo que algo que aprendí haciendo esto es que sigue siendo muy práctica esta cámara. Es muy pequeña y a pesar de que tengo un mini trípode Ulanzi, cabe perfectamente en un pequeño bolso junto con cosas básicas como el celular y eso, entonces no hace mucho estorbo. Entonces creo que eso es un punto positivo y obviamente cuando vemos la luz, sobre todo de frente, está claro que funciona más o menos bien y decente. Va a ser un poco demorado pasar todos los archivos al computador para poderlos editar, pero bueno, no importa. Creo que me daré cuenta qué tal ha sido realmente la calidad una vez pase todos los archivos al computador y lo vea en la casa, porque estoy grabando a ciegas, simplemente calculando mis ojos con la cámara y a ver qué sale. Además, si te gusta este formato de salir a la calle a grabar videos tipo vlogs con distintas cámaras, déjame en los comentarios para hacer otro tipo de vlogs haciendo otras cosas con las demás cámaras que también te he mostrado en este canal. Si es algo de tu interés, déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete. Después de haber hecho un vlog, de ver las imágenes, creo que se puede hacer un vlog con esta GoPro Hero 4K. También hay que tener unas expectativas realistas de qué se puede esperar de esta cámara, que sigo insistiendo, el tamaño es perfecto para poderla cargar, pero sus prestaciones y su calidad no lo son. Si bien, y como dije al principio, en unas condiciones ideales, entre comillas, como las que tuvo el amigo del canal de Runómada, con una buena iluminación, con un cielo despejado, la luz de frente, todo funcionando perfecto, las imágenes son bastante utilizables, son decentes. Cuando las condiciones se empiezan a tornar un poquito complejas, como por ejemplo cambios de luz, de sombra y demás cuestiones, la calidad baja un poco, pero no es nada tan grave. Creo que está bastante bien y se puede. El tema de la pantalla frontal, si bien es algo que yo pedí mucho, que ojalá hubiera incluido GoPro y que lo incluya ojalá en un futuro, como el ángulo es tan amplio, de verdad es imposible errarle. Es muy complicado errar a tu propia cara y más poniendo la cámara acá de frente. Entonces simplemente es más o menos calcular mirando directamente con tus ojos al lente y ya está. O sea, básicamente lo que tienes a tu alrededor se va a ver
y es muy difícil equivocarse con esto. Sí, soy otra vez yo del futuro viendo la edición que hice de los clips que ya tenía grabados. Y es que acá quiero adicionar que si bien la dificultad ha incrementado por parte de esa actualización de GoPro que ya les mencioné y el problema que hay para exportar al teléfono y estabilizar los clips en 4/3, además la grabación en este formato simplemente no es como que amplíe la imagen como debería ser y como pasa en casi todas las cámaras cuando uno cambia el formato horizontal de 16/9 al 4/3 o al 8/7 que tiene por ejemplo GoPro en otras de sus cámaras, sino que acá genera como una viñeta en los extremos, tal vez sea por el ángulo que tiene la cámara de esta GoPro Hero 4K, que genera una viñeta negra en todos los bordes y que realmente se ve muy mal si uno va a utilizar el material así. Obviamente cuando uno lo va a adaptar, bien sea a horizontal o a vertical, se recorta y pues no se nota, pero pues sí es como un detalle que deberías tener en cuenta y que GoPro como que intentó mejorar esta cámara metiéndole la opción del 4/3, cosa que yo agradecí porque creo que era algo muy importante para poder crear también contenido vertical y que fuera mucho más sencillo, pero lo hizo como de una forma muy mala, muy mal ejecutada y creó más dificultades de las que ya tenía la cámara y no fue muy eficiente este modo de 4/3. Ahora sí volvemos a la conclusión que ya había grabado antes de todos estos problemas técnicos de GoPro. Creo que esperaba menos de la GoPro Hero 4K para hacer un vlog, pero quedé más o menos sorprendido, creo que para bien, de lo que se puede hacer con esta pequeña cámara en este tipo de formatos y que si no eres un usuario tan exigente va a funcionarte bastante bien. Igual, si quieres ver el review completo de esta cámara usando ejemplos y casos de la vida real de tomas que hice comparándola también con otras cámaras, por acá te deben estar saliendo un par de videos recomendados que también te van a ayudar a tomar esa decisión si estás pensando en comprar una de estas pequeñas cámaras de acción de GoPro. Nos vemos en el siguiente video.